¿De qué sirve dar tu vida por tus hijos en un país que nunca te aceptó, si al final son ellos quienes te entregan? Es una pregunta que me acompaña desde hace mucho tiempo, y que ahora, en la quietud de esta noche, resuena con una amarga intensidad. Soy un hombre viejo, con el rostro marcado por los años y las heridas invisibles del sacrificio y la traición. Tengo entre 60 y 75 años, no importa la cifra exacta, porque lo que importa es el peso de la historia que llevo dentro, una historia que pocos entenderían, pero que todos deberían escuchar. Estoy sentado en una habitación modesta, casi vacía, con paredes que han visto más de lo que uno podría imaginar. La luz de una lámpara débil ilumina el rincón donde me encuentro, y en el silencio de esta madrugada, puedo escuchar el lejano zumbido de una televisión apagada, un eco de vidas que siguen su curso, ajenas a lo que acontece aquí. El olor a café frío todavía impregna el aire, un aroma que se ha convertido en símbolo de tantas mañanas en las que luché por un futuro mejor, aunque en realidad nunca llegué a tener uno propio. Mi historia empezó hace más de 35 años, cuando emprendí el sueño americano con la esperanza de que mis esfuerzos, mi trabajo duro, mi sacrificio, valdrían la pena. Dejé atrás mi tierra, mi cultura, mi familia, todo por ofrecerles a mis hijos un horizonte diferente. Viví en la sombra, sin papeles, sin derechos, pero con la ilusión de que algún día todo esto valdría la pena. Y así, día tras día, soporté el frío, la discriminación y la incertidumbre, siempre pensando en ellos, en sus futuros, en que algún día serían libres, aceptados, orgullosos de sus raíces y de su padre. Pero la vida, como suele hacerlo, me sorprendió con una cruel realidad. Durante décadas, trabajé en la sombra, en trabajos que nadie quería, para que ellos pudieran estudiar, vestirse bien, tener una vida digna. Y en ese sacrificio silencioso, construí un hogar en un país que nunca me fue propio, pero que me dio la oportunidad de ser padre. Un padre que nunca pudo tener un documento en regla, pero que amó con toda su alma a sus hijos. Y aquí estoy ahora, en la víspera de lo que podría ser mi despedida definitiva, con la tristeza acumulada en el pecho. La casa está en silencio, solo el eco de mis pensamientos y el susurro del pasado. La televisión apagada, el olor a café frío, el reloj que marca las horas en un ritmo implacable. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que rompió ese sueño que construimos con tanto esfuerzo? ¿Por qué, después de tanto sacrificio, mis propios hijos, mis descendientes, terminaron por entregarme? No puedo evitar sentir una mezcla de tristeza y rabia, una sensación de derrota que me atraviesa el alma. Durante años, pensé que mi amor, mi entrega, serían suficientes para que ellos entendieran el valor de lo que hice por ellos. Pero quizás, en el fondo, nunca entendieron. Tal vez, en algún momento, mis sacrificios fueron solo una historia que no quisieron escuchar, un sacrificio que no valoraron. Y ahora, en esta noche, la realidad me golpea con fuerza, la traición de mi propia sangre, el abandono, la indiferencia, el rechazo. ¿Y qué me queda? La dignidad de haber sido un padre honesto, un inmigrante que dio todo por sus hijos, aunque nunca pudo tener un papel que acreditara su existencia. La memoria de los sacrificios, las noches en vela, el trabajo agotador en los campos, en las fábricas, en los restaurantes, solo para que ellos pudieran tener algo mejor. Pero también, la herida profunda de saber que, al final, la lealtad no siempre viene de quienes uno espera. Quizás, en esta noche, mi historia sirva como advertencia. Para los que aún luchan por un sueño, para los que creen que el amor y el sacrificio serán suficientes para salvarlos. Porque en este país de promesas rotas, también hay traiciones escondidas, y a veces, la mayor de ellas viene de la mano de los propios hijos. Y así, mientras la oscuridad envuelve esta habitación, me preparo para lo que vendrá. No con miedo, sino con la dignidad de un hombre que dio todo, que amó con todo su corazón y que ahora, en silencio, enfrenta su destino. Porque al final, lo que importa no es solo lo que uno logra, sino cómo uno enfrenta lo que la vida le depara. Y yo, pese a todo, puedo mirarme en el espejo y saber que, en mi sacrificio, también hubo amor, aunque ahora, ese amor parezca haber sido traicionado. Desde que esa noche en que me enteré de lo que había pasado, la vida empezó a cambiar para mí. La casa, que antes parecía llena de vida y risas, ahora se siente vacía y silenciosa.
Cada rincón me recuerda a ellos, a mis hijos, a los momentos en que éramos una familia unida, aunque fuera en la sombra. La tristeza se ha convertido en parte de mí, como una sombra que no me abandona, que se desliza en cada pensamiento, en cada respiración. A veces me sorprendo recordando detalles que parecen tan lejanos, como si fuera otro hombre el que los vivió. La Navidad en que prometí que nunca les faltaría nada, aunque solo pudiera darles lo que el país me negaba. O los días en que, cansado del trabajo, llegaba a casa con las manos lastimadas, solo para ver sus ojos llenos de esperanza y alegría, sin saber que pronto esa ilusión se desvanecería. Recuerdo esas tardes en las que, con un poco de esfuerzo, lograba juntar unas monedas para comprarles algo especial. La sonrisa de ellos, la forma en que me abrazaban con tanta inocencia, todavía está clavada en mi memoria. Pero también guardo en mi corazón las promesas rotas, los sueños que nunca se cumplieron, los momentos en que sentí que todo ese sacrificio no fue suficiente. Y ahora, en la soledad de esta habitación, me pregunto si valió la pena. Si todo ese esfuerzo, toda esa entrega, fue solo un camino hacia un final amargo. A veces, en mis pensamientos, imagino una conversación que nunca tuvimos, un diálogo que quisiera tener con ellos. ¿Por qué me hicieron esto? ¿No vieron cuánto los amé? ¿No vieron que solo quería darles un futuro mejor? Pero la realidad es otra. La realidad es que esa noche en que supe lo que había ocurrido, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La angustia, la confusión, el dolor, eran tan profundos que no podía ni llorar, solo quedaba el silencio. El silencio de una casa que se ha quedado sin sus risas, sin sus voces. La misma casa que antes era un refugio, ahora parece un mausoleo de recuerdos y heridas abiertas. La televisión, que alguna vez fue testigo de nuestras tardes de películas y debates, ahora está apagada. Solo el tic-tac del reloj me acompaña en esta larga noche. El reloj, como un recordatorio de que el tiempo no se detiene, aunque uno quisiera detenerlo para no enfrentar lo inevitable. La soledad me abraza, y en ella, aparece esa duda que me atormenta, ¿qué fue lo que salió tan mal? ¿En qué momento todo se rompió? Porque, en mi corazón, todavía guardo la esperanza de que, quizás, ellos puedan entender alguna vez que todo lo que hice fue por amor. En mi mente, trato de imaginar su voz, esa que solía tener confianza y alegría, ahora quizás llena de rechazo o indiferencia. Quisiera decirles tantas cosas, pero las palabras se quedan atrapadas en la garganta. Solo puedo pensar en lo que me gustaría haberles dicho antes de que todo esto sucediera, en los momentos en que el orgullo, el miedo, o la tristeza me impedían expresar lo que sentía. Pero ahora, ya no hay vuelta atrás. Solo queda ese silencio pesado, esa sensación de vacío que me acompaña en cada momento. ¿Será que alguna vez entenderán? ¿O ya es demasiado tarde para eso? A veces, me pregunto si en sus corazones todavía hay algo de ese amor que yo les di alguna vez, o si solo quedó el resentimiento y la indiferencia. Y mientras la noche avanza, siento que el peso de la historia me aplasta cada vez más. La casa, que fue un hogar, ahora parece un recuerdo lejano. La esperanza, que alguna vez fue mi motor, se ha ido desvaneciendo, dejando solo la duda y el dolor. Pero aún así, en lo profundo, guardo una pequeña chispa de esperanza, quizás, en algún momento, ellos puedan entender que el sacrificio de un inmigrante no tiene precio, y que el amor de un padre no se mide en documentos o en dinero, sino en esos pequeños gestos y silencios que solo un corazón herido puede comprender. Y aquí estoy, en la penumbra de esta noche, preguntándome qué pasará mañana, qué será lo que me espera en ese camino incierto. ¿Seguiré aferrado a esas memorias felices o aceptaré que, quizás, ya no hay nada que salvar? La respuesta aún no la tengo, pero una cosa sí sé con certeza, mi historia, aunque marcada por el dolor, también está llena de amor. Y ese amor, aunque herido, todavía vive en cada rincón de esta casa vacía. Solo espero que algún día, ellos puedan entenderlo. Porque, al final, ¿qué somos sino el reflejo de los sacrificios y las heridas que llevamos en el alma? La noche seguía envuelta en su manto de silencio, y yo seguía atrapado en la sombra de mis pensamientos. La casa parecía más vacía que nunca, solo rota por el tic-tac del reloj y mi respiración entrecortada. La tristeza me había aprendido a convivir con ella,
como una vieja amiga que nunca se va del todo, pero esa noche, algo cambió. Un golpe suave, casi imperceptible, resonó en la puerta de entrada. Por un momento, pensé que era mi imaginación, un eco de la soledad que me rodeaba, pero luego volvió a sonar, esta vez más fuerte, más decidido. Mi corazón dio un vuelco, y por un instante, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Quién podía ser a estas horas? La casa, con sus paredes desgastadas por los años, parecía reducirse a un silencio pesado, solo roto por ese sonido que llegaba desde afuera. La duda me invadió, ¿debería abrir? ¿O sería mejor que siguiera en la penumbra, dejando que esa sombra de esperanza se apagara? Pero algo, quizás el instinto, me impulsó a levantarme lentamente, a arrastrar los pies hacia la puerta. La sensación de frío en mis manos al tocar la manija fue como un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. La respiración se me aceleró. ¿Quién será a estas horas?, me pregunté en voz baja, mientras mi corazón latía con fuerza. Cuando abrí la puerta, lo que vi fue una figura conocida, pero al mismo tiempo, completamente inesperada. Un joven, con ojos que reflejaban una mezcla de dudas y nerviosismo, me miró con respeto y algo de miedo. Era mi nieto, aquel niño que solía correr por la casa en Navidad y que ahora, con su presencia, parecía traer consigo una brisa de cambio. La escena era como sacada de una película antigua. La noche, la casa en penumbra, y en el umbral, ese muchacho que parecía haber llegado desde otro mundo. «Abuelo», susurró con voz temblorosa. Y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. La emoción, esa que llevaba tantos años enterrada, brotó en mi pecho como una ola imparable. ¿Qué significaba esto? ¿Un acto de rebeldía, una visita que buscaba perdón, o quizás, una esperanza disfrazada de incertidumbre? La duda me golpeaba con fuerza, y mi mente se llenó de recuerdos. La Navidad en que prometí que nunca me rendiría, los días en que luché por ellos en la sombra, y ahora, en la soledad, esa misma sombra parecía tener una oportunidad de convertirse en luz. Pero también, en lo profundo, una voz interna me susurraba, ¿será esto una traición? ¿O solo otra ilusión que se desvanecerá en la fría realidad? La presencia de mi nieto, esa chispa de vida en medio de tanta oscuridad, me hizo cuestionar todo. ¿Habrá llegado el momento de un cambio? ¿O solo es una ilusión pasajera que traerá más dolor? Mientras el joven permanecía allí, en silencio, mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué buscaba en mí? ¿Qué esperanza podía aún aferrarme después de tantos años de sacrificio y dolor? La noche, que antes era solo un refugio de tristeza, ahora parecía abrirse a una posibilidad insólita. La posibilidad de redención, de perdón, o quizás, de un nuevo comienzo. Pero también, el temor de que todo esto sea solo una ilusión, una trampa que terminará en la misma soledad de siempre. La casa, con sus paredes gastadas y su silencio pesado, será testigo de lo que vendrá. La figura del joven en la puerta, como un símbolo de lo que aún puede ser, o de lo que nunca será. Y en el fondo, en lo más profundo de mi corazón, una pequeña voz me dice, ¿vale la pena confiar, o solo es mejor cerrar esa puerta y seguir en la oscuridad? La incertidumbre me envuelve, y mientras cierro los ojos unos segundos, trato de recordar esa noche en que soñé con un futuro mejor. La esperanza, esa que parecía perdida, quizás todavía tenga una chispa, aunque sea débil, que puede encender una luz en medio de tanta oscuridad. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué pasará ahora? ¿Será esta visita un acto de redención, un nuevo comienzo, o la última traición? La noche aún guarda sus secretos, y yo, sentado en la penumbra, solo puedo esperar, esperando que este golpe, esta aparición inesperada, sea el comienzo de algo que cambie todo, o simplemente, el eco de un sueño que nunca se cumplirá. El silencio se hizo aún más profundo cuando el joven se quedó allí, en la puerta, con esa expresión que parecía oscilar entre la duda y la esperanza. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de mi pecho, y cada respiración era un esfuerzo. Sentí el temblor en mis manos, ese mismo temblor que me acompañaba desde hace años cada vez que enfrentaba lo desconocido. La casa, con sus paredes gastadas y sus viejas ventanas, parecía ser un reflejo de mi alma, frágil, marcada por el tiempo y las heridas no sanadas.
La luz que entraba por un lado de la puerta caía suavemente sobre su rostro, iluminando sus ojos, y en ese instante, toda mi historia se volvió un torbellino de emociones, esperanza, miedo, duda. Me invadió una confusión profunda. ¿Y si esto era solo una ilusión? ¿Y si ese niño que ahora me miraba con tanta incertidumbre solo buscaba un favor, una excusa para escapar de la realidad? Pero también, en lo más profundo, una chispa de esperanza se encendió. Quizá, solo quizás, esto significaba que todavía había una oportunidad para sanar, para volver a empezar. O tal vez, solo era un espejismo, una trampa que terminaría en más dolor, en más rechazo. Mientras él permanecía allí, en la puerta, no podía evitar que mi mente volara a un pasado lejano, a otro tiempo en que la felicidad parecía estar al alcance de la mano. Recordé una Navidad, muchos años atrás, cuando todos estábamos reunidos en torno a una mesa llena de comida casera, risas que llenaban la casa y promesas de un futuro mejor. En esa noche, el amor parecía invencible, y yo, con lágrimas en los ojos, les prometí que haría todo por ellos. Pero ahora, todo eso parecía una historia de otro hombre, un recuerdo que se desvanecía en la distancia. La realidad había sido mucho más dura. La casa en la que antes la alegría reinaba, ahora solo guarda ecos de lo que fue. Mi corazón se debatía entre la esperanza y el miedo. ¿Qué debía hacer? ¿Debía abrirle, confiar en ese instante de luz, o cerrar esa puerta y seguir en el silencio y la soledad que me habían definido? ¿Y si solo es una ilusión?, me pregunté en mi interior. ¿Y si solo me están jugando otra vez? Pero también, en medio de esa duda, algo me decía que quizás, solo quizás, era momento de arriesgarse. Porque el temor a volver a ser herido, a ser rechazado otra vez, había aprendido a convivir conmigo, pero no podía dejar que ese miedo me paralizara por siempre. El sonido de sus pasos, suaves, casi inaudibles, sobre el suelo de madera, parecía retumbar en mi pecho. La luz que entraba por la puerta, tenue y cálida, dibujaba sombras en su rostro, sombras que reflejaban toda esa lucha interna. La respiración, ahora entrecortada, se mezclaba con el zumbido lejano del mundo exterior, un mundo que seguía girando sin importar lo que yo sintiera. Me vino a la memoria una noche en la que la casa también se quedó en silencio, pero por diferentes motivos. Era Navidad, y en medio del frío, me senté solo junto a la chimenea, pensando si algún día volvería a sentir esa calidez familiar. Ahora, esa noche en que mi familia se rompió en pedazos, parecía repetirse en esta misma soledad, solo que en lugar de alegría, solo quedaba el eco de lo que pudo ser y no fue. ¿De verdad quiere esto?, me pregunté, con la voz rota y la mente llena de dudas. ¿De verdad vale la pena confiar, o solo voy a sufrir otra vez? La incertidumbre era un peso que no lograba quitarme de encima, y cada segundo que pasaba parecía alargar esa espera, ese momento en el que tendría que decidir si abría mi corazón o lo cerraba para siempre. Mi mundo, que durante tantos años estuvo construido sobre la soledad y el sacrificio, ahora se enfrentaba a una posibilidad que parecía demasiado buena para ser cierta. La casa, con su silencio pesado, parecía susurrar que quizás, en ese instante, todo podía cambiar. Pero también, en la profundidad de mi alma, sabía que confiar podía ser un riesgo enorme. La historia de mi vida me había enseñado que el miedo era un compañero constante, y que abrirse, aunque hermoso, también era peligroso. Y allí estaba, en ese momento suspendido, con la mano en la puerta, temblando, con el pulso acelerado y la vista fija en esa figura joven que parecía ser la clave de todo. Debería dejarla entrar, arriesgarme a que esa chispa de esperanza crezca y quizás, solo quizás, ilumine los rincones más oscuros de mi alma. ¿O sería mejor seguir en la penumbra, protegido por el temor, y aceptar que la soledad es lo único que siempre me ha acompañado? La noche aún guarda sus secretos, y yo, con ese corazón latiendo con fuerza, solo puedo preguntarme qué pasará ahora. ¿Daré el paso y arriesgar mi fragilidad? ¿O cerraré la puerta, dejando que la oscuridad siga siendo mi única compañía? El silencio sigue siendo mi único testigo, pero en lo más profundo, una pequeña voz me dice, tal vez, solo tal vez, esta sea la oportunidad de un cambio real. Solo el tiempo dirá si tengo el valor de aceptarlo. El silencio que había llenado la habitación parecía aún más pesado después de mi duda,
después de esa lucha interna que me había dejado sin respiración. La figura en la puerta seguía allí, esperando, y en ese momento sentí como la esperanza y el miedo se enfrentaban en mi pecho como dos sombras que no lograban encontrarse en paz. Pero entonces, de repente, algo cambió. Un brillo tenue empezó a filtrarse por la ventana, atravesando las cortinas gastadas y proyectando un patrón de luz sobre el suelo, casi como si el universo mismo intentara darme una señal. La habitación se iluminó con esa luz, y en ese instante, en medio de la penumbra, algo en mi interior se movió. Una presencia que había estado oculta durante años, enterrada bajo el peso del silencio y el dolor, empezó a salir a la superficie. Fue entonces cuando escuché un sonido, un pequeño movimiento desde la mesa cercana. Me volví lentamente, con la vista aún fija en esa figura en la puerta, y mis ojos se encontraron con un objeto que parecía haber estado allí desde siempre, pero que nunca había notado realmente. Era una vieja caja de madera, desgastada por el tiempo y el uso, con una cerradura oxidada. Sin entender del todo por qué, me levanté con dificultad y, con manos temblorosas, la abrí. Dentro, había una serie de cartas, fotos amarillentas y un pequeño cuaderno de notas. El peso de ese hallazgo cayó sobre mí como una losa. Mi respiración se aceleró. La habitación parecía cerrarse, y por un momento sentí que el mundo entero desaparecía. Con manos temblorosas, tomé una de las cartas y la leí. Era una escritura temblorosa, llena de angustia y amor, dirigida a alguien que parecía ser yo. La frase que quedó grabada en mi mente fue: nunca supe si él entendería, pero tengo que decírselo ahora. La letra era de mi madre, esa mujer que murió hace años, y en ese instante, un torrente de recuerdos y emociones me invadió. La verdad había estado allí, oculta en esas páginas, en esas palabras que nunca había leído con calma. Me senté con dificultad en la silla, sosteniendo aquella carta contra mi pecho, y de repente, una imagen volvió a mi mente con una intensidad brutal, una noche fría, en la que ella, con lágrimas en los ojos, me confesó en secreto algo que nunca le perdoné. Ella me contó, en susurros, que yo no era hijo biológico del hombre que me crió, que en realidad había sido fruto de una relación prohibida, de un amor que no podía ser. La revelación había sido un golpe mortal para mí en aquel entonces, y desde entonces, había cargado con esa mentira, esa traición, como un peso que no me permitía ser completamente feliz. Pero ahora, en esa carta, ese secreto resurgía con fuerza, y con cada palabra, sentía que mi mundo se desmoronaba y se reconstruía a la vez. ¿Es esto cierto?, pensé con una mezcla de alivio y un dolor profundo. Todo lo que creí, todo lo que supe, era solo una mentira. La confusión me envolvía. Mi propia historia, mi identidad, la base de mi vida, parecía tambalearse ante ese descubrimiento. La traición de mi madre, el amor prohibido, la mentira que había sustentado mi existencia. Todo tenía un significado nuevo ahora. Pero también, una duda persistía: si esto era verdad, ¿qué papel jugaba mi padre? ¿Había sido también parte de esa mentira o era otra historia que nunca conocí? La sensación de ser víctima y testigo de una traición ancestral me invadía con una furia silenciosa. Sentí lágrimas arder en mis ojos, y mi cuerpo, agotado por tantos años de lucha, empezó a temblar con esa intensidad que no podía controlar. El silencio volvió a envolverme, solo interrumpido por mi respiración entrecortada. La luz del sol, que ahora entraba con más fuerza, parecía simbolizar esa revelación, una claridad que, aunque dolorosa, me permitía ver con más nitidez la complejidad de mi historia. La historia de una madre que, en su desesperación y en su amor prohibido, me había entregado una mentira como escudo. La historia de un niño que, sin saberlo, había crecido con un secreto que lo había marcado para siempre. La casa, con sus paredes gastadas, parecía ahora ser un escenario de un drama que nunca tuvo un final feliz, solo un ciclo de heridas abiertas y silencios rotos. Mientras sostenía aquella carta, un pensamiento me atravesó con fuerza: ¿qué debía hacer ahora? La revelación era un peso que no podía ignorar, pero también era una oportunidad para enfrentar la verdad y quizás encontrar un camino hacia la redención. Pero la duda seguía allí, acechando, esa misma que me había paralizado tantos años.
¿Sería capaz de aceptar esa verdad, o me dejaría consumir por el dolor y el resentimiento? La noche había sido testigo de mi miedo, y ahora, esa misma noche parecía ofrecerme una decisión: seguir en la sombra de la mentira, o salir a la luz, aunque ello significara destruir lo que aún me quedaba de esperanza. Me levanté lentamente, con la vista fija en aquella carta, en ese secreto que ahora era parte de mí. La revelación había llegado, sí, pero no traía respuestas completas. Solo había abierto una puerta que quizás nunca podría cerrar del todo. La oscuridad y la luz luchaban en mi interior, y en ese instante, solo podía sentir la incertidumbre de lo que vendría. ¿Me atrevería a enfrentar esa verdad, a aceptar el peso de mi historia, o preferiría seguir viviendo en la sombra, con la duda como compañera? La próxima decisión sería el comienzo de un nuevo capítulo, uno que quizás pudiera traer justicia, redención o solo más dolor. Pero una cosa era segura: mi vida nunca sería igual después de esto. Sentí que todo en mi cuerpo se derrumbaba en ese instante. La carta, esa confesión enterrada por años, parecía pesar más que mi propio peso, más que toda la carga que había llevado desde que llegué a este país sin documentos, en la sombra, en silencio. Mi respiración se volvió irregular, como si cada aliento fuera una lucha entre el deseo de seguir viviendo y la necesidad de dejarlo todo ir. La sala, con sus paredes gastadas y el aire pesado, parecía cerrarse más y más, como si el tiempo mismo quisiera atraparme en esa caída interminable. Me senté en el suelo, con las piernas temblando y la vista fija en el suelo, donde las lágrimas comenzaron a rodar sin control, saladas y frías en mi boca reseca. La revelación, esa bomba que había explotado en mi interior, me había dejado sin fuerzas. La verdad me golpeaba con la intensidad de un huracán: mi vida, mis sacrificios, mi lucha constante por un sueño, todo en vano. La traición, la mentira, el amor prohibido, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que no podía contener. La rabia emergió primero, como un volcán en erupción. La sensación de haber sido engañado, de haber criado a un hijo en la ilusión de una familia que nunca existió, me hizo gritar en silencio, con las manos apretadas en puños que temblaban. ¿Por qué? ¿Por qué me lo escondieron tanto tiempo? ¿Qué hice mal? Pero esa rabia pronto se convirtió en una angustia desgarradora, en un llanto que no podía detenerse. Lágrimas que ardían, saladas, que caían por mis mejillas y se mezclaban con la tristeza de todo lo perdido, de todo lo que nunca fue. Cerré los ojos por un momento y, en medio de ese caos emocional, me vino una imagen de una Navidad pasada. La casa llena de risas, la mesa con comida, la sonrisa de mi esposa, mi hijo pequeño abrazándome con esa inocencia que ahora parecía lejana, casi irreal. En ese entonces, no había nada más importante que ellos. Pero ahora, todo eso era solo un recuerdo, un eco que dolía en cada fibra de mi ser. La soledad, que había sido mi compañera constante, se convirtió en un peso insoportable en ese momento. Cada cicatriz en mi alma parecía abrirse de golpe, y en esa apertura, encontré un vacío que nunca supe que existía: el miedo a no ser digno de amor, a no haber sido suficiente, a haber sido un engaño también para mí mismo. La idea de que quizás nunca fui realmente un padre, solo un hombre que luchó por un sueño que en realidad nunca fue suyo, me desgarraba por dentro. La sensación de que todo mi sacrificio había sido en vano, que toda mi vida en la sombra no valía nada, me dejó sin aliento. Pero en medio de esa tormenta, una pequeña chispa de esperanza empezó a prenderse, tímida, temerosa. Quizá, solo quizás, este colapso era también una oportunidad para entender, para perdonar, para empezar a sanar esas heridas abiertas. La vulnerabilidad me invadió por completo, y por primera vez, admití en voz baja: tengo miedo, miedo de no ser nada. Miedo de que todo esto sea solo un error, una mentira, y que nunca haya llegado a ser quien realmente soy. La habitación quedó en silencio, solo roto por mi respiración entrecortada y el eco de mis propias palabras. Sentí como el peso en mi pecho se hacía más liviano, aunque solo fuera por un instante. La noche, con su quietud, parecía absorber cada lágrima, cada suspiro, como si quisiera guardar en sus sombras esta historia de dolor y esperanza. Miré alrededor, viendo las paredes que habían sido testigos de tantos momentos felices y también de tantos fracasos. La fragilidad de mi cuerpo,
agotado por años de lucha, se reflejaba en esas paredes. Mi corazón, que había soportado tanto, ahora latía con una fuerza diferente, una mezcla de miedo y una tenue esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía había algo por lo que luchar. La idea de seguir en esa oscuridad, en esa soledad, me parecía más difícil que nunca. Pero también entendí que este momento, aunque devastador, podría ser el comienzo de algo nuevo, algo que quizás me permitiera reconstruirme desde las cenizas de mi historia. Cerré los ojos por un instante, sintiendo la calidez de las lágrimas en mi rostro, y en ese silencio profundo, una frase emergió en mi mente, como un susurro en la tempestad: ¿será esto el fin o el comienzo? Esa pregunta quedó flotando en el aire, marcada en mi alma. Porque, en el fondo, sabía que a partir de ese momento, todo dependería de la decisión que tomara, seguir en la caída o levantarse, con el corazón abierto, dispuesto a aceptar la verdad y a buscar un nuevo camino. La noche seguía allí, testigo mudo de mi vulnerabilidad, y en ese instante, con el alma hecha trizas pero con una chispa de esperanza aún viva, me preparé para enfrentar lo que vendría. Porque, aunque temía lo que la verdad pudiera traer, también sabía que, en esa misma oscuridad, podía encontrarse la luz que tanto había buscado toda mi vida. Sentí que el peso de la noche me envolvía con una dureza que no podía ignorar. La tormenta en mi interior seguía desatándose, y ahora, con la revelación aún fresca, enfrentaba una encrucijada que parecía más cruel que nunca. ¿Debía cerrar esa puerta que había abierto, esconderme en la sombra de mi dolor y seguir solo en mi silencio? ¿O arriesgarme a abrir mi corazón y buscar una conexión, aunque eso significara exponerme a nuevas heridas? Me quedé allí, sentado en ese silencio sepulcral, con la vista fija en la puerta de la habitación. La cerradura parecía un símbolo de mi protección, de esa barrera que había levantado para evitar que mis heridas se abrieran aún más. Pero al mismo tiempo, en mi mente, la imagen de la ventana abierta me tentaba, ofreciéndome la posibilidad de mirar hacia afuera, de quizás encontrar una salida, un rayo de luz entre las sombras que me atormentaban. La diferencia entre ambas opciones era la misma que la noche y el día, una era seguridad, la otra, incertidumbre. Mi corazón latía acelerado, y el temor a ser herido otra vez me paralizaba. Recordé la traición de mi hijo, esa herida que parecía no cicatrizar, un recordatorio constante de cuánto había sufrido por amarlo, por confiar en algo que al final solo me había destruido. ¿Para qué abrirme, para qué arriesgarme a que vuelva a pasar? Solo me lastimaré más. Mejor cerrar los ojos y seguir en esta soledad que ya conozco, pensé. Pero, en ese mismo instante, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi interior, como un destello de algo que todavía no quería abandonar completamente, la esperanza de que quizás, solo quizás, aún podía salvar algo de lo que quedó, de esa relación rota, de esa familia que una vez soñé construir. Me levanté lentamente, con las manos temblando, y miré la fotografía que siempre había tenido en la mesita, una vieja imagen en blanco y negro, de mi esposa y mi hijo cuando eran pequeños. La nostalgia me invadió con fuerza. La risa infantil, las promesas de un futuro juntos, parecían hoy lejanos, como un eco que se desvanece en la distancia. Pero también allí, en esa imagen, había una fuerza silenciosa que me decía que no todo estaba perdido, que tal vez, solo tal vez, aún podía hacer algo por rescatar ese amor que sentí alguna vez. Me senté de nuevo, con la mano sobre el respaldo de la silla, y miré la puerta cerrada. La opción de seguir en el aislamiento parecía más fácil, más segura. La otra, la de abrirme, era un riesgo que me hacía temblar, que me obligaba a confrontar mis miedos más profundos. ¿Y si me rechazan, y si solo soy un hombre viejo, roto, que no merece otra oportunidad? La duda me desgarraba en pedazos, pero en el fondo, algo más fuerte clamaba por una posibilidad, por un acto de valentía que quizás podría cambiar todo. Pensé en las veces que había cerrado mi alma, en las veces que me había protegido con muros invisibles, en esas noches en las que solo el silencio acompañaba mi soledad. Pero también recordé las risas, las palabras, los momentos en que la vida parecía tener un sentido. La historia aún no estaba escrita, y yo tenía en mis manos la decisión de seguir siendo prisionero del pasado o dar un paso hacia adelante, aunque eso significara enfrentarse a la incertidumbre. Me levanté lentamente, acercándome a la ventana.
La noche aún era fría, y el viento entraba por las rendijas como un recordatorio de que la vida sigue, que el mundo no se detiene por nuestros miedos. La vista del exterior mostraba las sombras de los árboles, la oscuridad, pero también esa luz débil que se filtraba a través de las cortinas. La elección era clara, aunque difícil, quedarme en la sombra, o abrir esa ventana y respirar un aire diferente, aunque el riesgo fuera grande. La posibilidad de que esa decisión me llevara a la redención o a la destrucción misma. Mis dedos temblorosos tocaban el marco de la ventana, y por un momento consideré cerrar los ojos y simplemente dejar que la decisión me llevara. Pero algo en mi interior me impulsó a seguir, a no rendirme todavía. Miré hacia la puerta, esa barrera que representaba tanto miedo, y pensé en lo que significaría abrirla. ¿Sería una traición a mi propio dolor? ¿O sería la oportunidad de encontrar algo que nunca tuve? La duda se intensificaba, como una tormenta en mi alma, y sentí que en ese instante mi vida pendía de un hilo. Con una respiración profunda, di un paso adelante. La decisión estaba tomada, aunque no sabía exactamente qué camino tomaría después. Solo sabía que, en ese momento, debía elegir, y que esa elección marcaría el destino de mi historia, para bien o para mal. Y allí, en la penumbra de mi habitación, con el corazón en un puño, me preparé para dar ese primer paso. Porque, en el fondo, sabía que el mayor riesgo era no arriesgarse. La vida, después de todo, siempre valía la pena cuando había una esperanza, por pequeña que fuera, de encontrar una verdad que mereciera ser vivida. Sentí que el peso de la noche se tornaba aún más abrumador, pero en medio de esa oscuridad, una chispa de determinación empezó a arder en mi interior. Era el momento de dejar atrás el silencio, de romper esas barreras que había levantado por miedo y dolor. Mis manos temblaban, como si quisieran detenerse, pero también como si supieran que ese era el acto que podía cambiar todo. Con un suspiro profundo, me levanté lentamente, sintiendo como cada músculo protestaba, como el corazón latía con fuerza en mi pecho, como si quisiera salir de mí. La respiración se me volvió entrecortada, y por un instante sentí que no podría dar ese paso, que tal vez era demasiado tarde o demasiado difícil. Pero en ese mismo instante recordé la imagen del rostro de mi hijo, esa sonrisa que alguna vez fue la luz de mi vida, y algo dentro de mí se aferró a esa memoria con una fuerza renovada. No podía seguir en esa prisión de miedo y resentimiento. Era hora de actuar, de hacer algo que me recordara que todavía podía tener esperanza. Me acerqué a la puerta, con la mano temblorosa, y la levanté lentamente, como si cada movimiento fuera sagrado. La incertidumbre me apretaba el pecho, pero también una pequeña chispa de valor. Con un movimiento decidido, giré la manija y empujé la puerta, que chirrió suavemente al abrirse. El aire frío de la noche entró en la habitación, y en ese instante, sentí como toda esa carga que llevaba en los hombros parecía aliviarse un poco, como si la misma puerta fuera un símbolo de libertad. Mi cuerpo pesado se quedó allí unos segundos, contemplando el umbral, esa línea que separaba el pasado del presente, la soledad de la posibilidad de un reencuentro. Sin dudar más, avancé unos pasos y me acerqué al teléfono que siempre había estado en la mesa. Mis manos, todavía temblorosas, buscaron el aparato con dificultad, pero lograron sujetarlo. La pantalla parpadeó en la penumbra, y por un momento, dudé. ¿Qué diría? ¿Qué sentiría? La idea de escuchar su voz, de decirle algo que quizás nunca había tenido el valor de expresar, hacía que mi corazón latiera con aún más intensidad. Finalmente, marqué. La línea sonó varias veces, cada tic-tac parecía un martillo golpeando en mi pecho. Y justo cuando estaba a punto de colgar, la voz de mi hijo respondió. No fue una respuesta fácil, ni llena de alegría, pero fue una respuesta. Una pequeña pausa, un silencio pesado, y luego, su voz, que temblaba igual que mis manos, dijo, «Papá, ¿eres tú?» No dije nada en ese momento. Solo respiré profundo, sintiendo como las lágrimas volvieron a asomarse, pero esta vez con una intención distinta, de esperanza, de un acto de valentía. La línea seguía allí, en silencio, y en ese silencio, cada uno de nosotros se enfrentaba a su propia verdad. Con la voz quebrada, casi susurrando, respondí, «Sí, hijo, soy yo».
Y en ese momento, sin palabras más, entendí que ese pequeño acto, esa simple llamada, era mucho más que una conversación. Era un acto de amor, de coraje y de decisión. Me levanté de la silla, con la sensación de que algo había cambiado en mí, aunque aún no sabía qué sería exactamente. Solo sabía que había dado un paso. Un paso que quizá no resolvería todo de inmediato, pero que marcaba el comienzo de una nueva historia, una en la que quizás, solo quizás, todavía había un lugar para la redención y la esperanza. Miré hacia la ventana, dejando que la noche me abrazara una vez más. La oscuridad seguía allí, pero también una pequeña luz, que empezaba a brillar con más intensidad. La incertidumbre seguía presente, sí, pero ahora, ya no estaba solo en esa lucha. La decisión de abrir la puerta, de marcar ese número, fue solo el inicio. El resto, todavía por escribirse, quedaba en manos del destino. Y en ese silencio que envolvía la habitación, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar con un poco más de libertad. Porque había elegido conectar, a pesar de todo. Porque, en el fondo, sabía que ese acto de valentía era el primer paso para volver a encontrarme, para quizás, algún día, reconstruir lo que parecía irrecuperable. El silencio se volvió casi ensordecedor después de que contesté al teléfono. La voz de mi hijo seguía en línea, y en ese instante, cada segundo parecía una eternidad. Sentí que el corazón me latía en la garganta, que mis manos temblaban aún más, y que el peso de todos estos años de soledad y sacrificio se acumulaba en ese pequeño momento. Entonces, de repente, escuché una respiración profunda y una voz que no esperaba en absoluto. No era la que había imaginado, ni la que temía, sino algo distinto, algo que me desconcertó por completo. Papá, dijo, y esa palabra resonó en la habitación como un eco que no quería terminar. No sé qué decir. Por un momento, me quedé sin palabras, con la boca seca y los ojos llenos de lágrimas que todavía no lograban salir. La confusión llenaba mi pecho. ¿Era eso una respuesta positiva? ¿Era una disculpa? ¿Un reconocimiento? O quizás, solo era un intento de entender, de aceptar, de empezar a sanar. Pero en realidad, no podía esperar nada después de tantos años de silencio, de rechazo, de olvido. ¿Hijo? Logré susurrar, con la voz temblando tanto que parecía que no podía controlarla. La línea quedó en silencio, y en ese silencio, sentí que algo se rompía dentro de mí. La esperanza, que había guardado con tanto cuidado, empezó a resquebrajarse, reemplazada por el miedo de haber cometido un error, de haber abierto esa puerta y de que todo volviera a caer en su lugar de antes. ¿Y si solo estaba confundido? ¿Y si solo buscaba una excusa para no enfrentarse a la realidad? Pero entonces, algo cambió. La voz en la línea volvió, un poco más suave, como si también estuviera temeroso de lo que diría. No esperaba que quisieras hablar conmigo, papá, dijo, y esa sinceridad inesperada me atravesó el pecho como un puñal y, al mismo tiempo, como una esperanza que no quería dejar morir. De repente, sentí unas pisadas en la puerta. No eran fuertes, no era una multitud, solo pasos lentos, vacilantes. Como si alguien más estuviera allí, observando en silencio, sin saber qué hacer. La puerta se abrió lentamente, y en el marco, aparecieron dos figuras que no esperaba ver en esa noche fría. Mi hijo, con una expresión de incomodidad, y mi esposa, con los ojos ligeramente brillantes, como si también estuvieran luchando contra sus propios miedos. Papá, dijo mi hijo con voz temblorosa, casi infantil. Mi corazón dio un vuelco. La sorpresa me dejó paralizado por un instante. No había esperado esa reacción. ¿Y qué más podía esperar? La tensión en el aire era palpable. La incomodidad, el temor, la duda. Pero también una chispa de algo que parecía ser aceptación. ¿Qué están haciendo aquí? Pregunté, con la voz ronca y temblorosa. Mi hijo dio unos pasos adelante, y su mirada buscó la mía con una sinceridad que no podía ignorar. Solo queríamos hablar contigo, papá. No podemos seguir ignorando esto. Su voz se quebró, y en ese momento, sentí que también él estaba tan vulnerable como yo.
Me quedé en silencio, sintiendo que todo el peso de los años se acumulaba en mis hombros. ¿Había cometido un error? ¿Había sido demasiado valiente? Pero, en ese instante, algo empezó a cambiar en mi interior. La sensación de que quizás, solo quizás, aún hay espacio para la redención, para el perdón. Lentamente, levanté una mano, y sin saber si sería apropiado, extendí un gesto que simbolizaba algo más allá de las palabras. Un gesto de paz, de apertura. Una mano tendida, que ofrecía una oportunidad para comenzar de nuevo. Mi hijo vaciló por un momento, pero luego, con una expresión que mezclaba miedo y esperanza, tomó mi mano. La apretó suavemente. Y en ese contacto, en esa simple acción, sentí que algo se rompió definitivamente. La barrera del rechazo, del dolor, se empezó a deshacer. Entonces, en medio de esa habitación humilde, en medio del aroma de comida fría y la penumbra de la noche, una lágrima rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de alivio. La alegría de sentir que, a pesar de todo, todavía había alguien dispuesto a escuchar, a entender, a perdonar. Y en ese silencio, que por fin se llenó de respiraciones compartidas y miradas sinceras, ocurrió algo que no podía haber planeado ni anticipado. La risa. Una risa nerviosa, que empezó como una carcajada ahogada y que luego se convirtió en un llanto silencioso, en lágrimas que brotaban sin control. Mi hijo también lloró, y mi esposa, y yo mismo, en ese momento, no fui más que un hombre frágil, lleno de heridas, pero también de una esperanza renovada. Porque, en ese instante, comprendí que no estaba solo. Que aún había un camino hacia la reconciliación, y que esa noche, en medio del miedo y la incertidumbre, había dado un paso que, aunque pequeño, era monumental para mí. La noche seguía allí, oscura y silenciosa, pero en mi corazón empezó a brillar una luz que no había sentido en años. La de la posibilidad de perdón, de amor, de un nuevo comienzo. Sentí que algo dentro de mí se había suavizado, como si las heridas que llevaba tantos años escondidas comenzaran a sanar lentamente. La noche ya no era solo un refugio de soledad y tristeza, ahora, era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, una chispa de valentía puede abrir caminos que uno nunca imaginó. La presencia de mi hijo, esa pequeña señal de que todavía había un espacio para la redención, me había enseñado que nunca es demasiado tarde para cambiar, para perdonar y para volver a empezar. La experiencia de haber vivido tantos años en la sombra, sin papeles, sin una identidad clara, me había hecho fuerte en muchas formas. Pero también, en el fondo, había alimentado un silencio que ahora, en esa noche, se rompió con la simpleza de una llamada y la sinceridad de una disculpa. La vida me había enseñado que las heridas profundas no sanan de la noche a la mañana, pero que los pequeños actos de coraje, como abrir una puerta o marcar un teléfono, pueden ser los primeros pasos hacia la paz interior. Mientras reflexionaba en esa noche llena de emociones, me di cuenta de que toda esa experiencia, por dura que fuera, me había dado una lección valiosa, que la familia no siempre es quien uno espera, ni siempre llega en las formas que imaginamos. A veces, los vínculos más fuertes nacen en medio del dolor, del rechazo y de la dificultad. La soledad que sentí durante tantos años se había convertido en un espejo de lo que necesitaba, pero también en una oportunidad para aprender a valorar las pequeñas cosas, un gesto, una palabra, una mirada que dice más que 1000 discursos. En ese momento, al ver la mesa que antes parecía vacía, con una taza de café aún tibia y la luz tenue que entraba por la ventana, sentí que mi hogar había cambiado. Ya no era solo un espacio de recuerdos y silencios, sino un lugar vivo, donde las emociones y las historias se entrelazaban en un acto de perdón y aceptación. La risa, que emergió con esa lágrima que brotó sin control, fue como un bálsamo que alivió años de heridas no sanadas. La risa que compartimos, aún tímida, aún nerviosa, fue la prueba de que había empezado algo nuevo, algo que quizás nunca pensé volver a experimentar, la esperanza. Me quedé unos momentos allí, en silencio, dejando que ese sentimiento me envolviera. Pensé en todo lo que había aprendido en estos años, que la resiliencia no solo significa aguantar, sino también saber cuándo dar un paso valiente, aunque el miedo todavía esté allí. Que los lazos familiares, aunque a veces se rompen, también tienen la fuerza de repararse si uno se atreve a intentarlo.
Que la vida, con sus promesas rotas y sus encuentros inesperados, siempre puede ofrecer segundas oportunidades si estamos dispuestos a abrir el corazón. A veces, uno se pasa la vida construyendo muros para protegerse del dolor, sin darse cuenta de que esos mismos muros también aíslan la posibilidad de amor y perdón. Pero esa noche, aprendí que, aunque el pasado no se puede cambiar, el presente sí. Que cada pequeño acto de valentía, cada palabra de perdón, puede transformar la historia que llevamos dentro. Mi hogar, que antes parecía un lugar vacío y silencioso, ahora vibra con una energía diferente. Es como si las paredes mismas hubieran escuchado mi corazón y se hubieran llenado de vida. La luz de la noche, la comida compartida, las risas nerviosas, todo eso me enseñó que, en realidad, la vida siempre ofrece segundas oportunidades, aunque muchas veces no sean las que esperamos. Solo hay que tener el valor de buscarlas. Y ahora, con el alma un poco más ligera y el corazón en paz, sé que he llegado a un punto en el que puedo mirar atrás sin arrepentirme, sin lamentarme por todo lo que perdí, porque también aprendí que la esperanza nunca muere del todo. Que, incluso en medio del dolor, la vida puede ofrecer pequeños milagros. Solo hay que estar dispuesto a aceptarlos. La noche, con su silencio y su calma, me ha enseñado que la verdadera fortaleza está en la capacidad de abrirse, de ceder, de buscar el entendimiento. Que no importa cuánto tiempo uno haya vivido en la sombra, siempre hay un momento para salir a la luz. Y que, en ese acto simple pero profundo, reside la verdadera magia, la transformación de un corazón roto en uno que, aunque aún duele, ahora también sabe amar y perdonar. Me siento en paz, finalmente, con la certeza de que, aunque el camino fue duro y las heridas profundas, todavía hay esperanza. Que la vida continúa, y que, a veces, solo hay que dar un pequeño paso para descubrir que, en realidad, nunca estuve solo. Siempre hubo una chispa esperando ser encendida, solo necesitaba un acto de valentía para que esa luz brille con toda su intensidad. Y en ese instante, supe que, aunque el pasado nunca se olvida por completo, también no define quién soy hoy. Lo que importa es que sigo aquí, con el corazón abierto y la esperanza intacta. Porque, después de todo, esa es la verdadera fuerza de la vida, la capacidad de seguir adelante, con amor, con perdón y, sobre todo, con la certeza de que nunca estamos completamente solos.